La esposa compró un auto deportivo para su primer amor. Tomó en secreto el dinero de la cirugía de nuestra hija. Mi hija está en estado crítico y necesita una operación. La llamé numerosas veces. Ella colgó cada vez. Tuve que rogarle al hospital que operara a mi hija primero. El hospital accedió, pero ya era tarde. Mi hija perdió el mejor momento para la cirugía. Abracé el cuerpo de mi hija y sollocé incontrolablemente. Mientras tanto, mi esposa se divertía con su primer amor en un hotel. Publicó sus fotos besándose en internet. Querida esposa, ¿no te duele el corazón? Sostuve el cuerpo de mi hija mientras esperaba la cremación. Pero hasta el último momento, mi esposa Nora nunca respondió mis llamadas. Una después, mi hija se redujo a un puñado de cenizas en una caja. Aturdido, llevé sus cenizas y caminé a casa. En el camino, bloqueé todos los contactos que tenía de Nora. Finalmente despidiéndome del pasado. Había estado con Nora durante 5 años, amándola en cada paso. Ella me ignoraba y pensé que si tragaba mi orgullo, podría mantener nuestra familia unida. Me equivoqué. Hace 6 meses, a nuestra hija le diagnosticaron una enfermedad cardíaca congénita y el médico nos advirtió que podría estar en peligro en cualquier momento. Vendí el auto, junté suficiente dinero para la cirugía y luego Nora lo gastó todo el 18 de junio, agotando nuestra cuenta para comprar un auto para su primer amor. Ella sabía que ese dinero era para salvar a nuestra hija. Cuando llegué a casa, Nora estaba sentada frente al espejo, maquillándose. Nuestra hija estaba muerta y ella seguía arreglándose. Se sobresaltó cuando me vio en el espejo. Jan, ¿por qué no tocaste antes de entrar? Me asustaste. Dijo. Esta es mi casa. Respondí con calma porque debería tocar o hay algo que no quieres que vea. El rostro de Nora se endureció al instante. Te estás volviendo valiente, Jan. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Manteniendo la calma, pregunté a Julian, ¿todavía le gusta ese auto? Los ojos de Nora titilaron y luego contestó en tono defensivo. Cuando Julian estaba conmigo, me compró muchas cosas. Acaba de regresar del extranjero. ¿No debería comprarle un regalo? Solo estará aquí 3 días antes de trasladarse a la sede de Aston City. ¿Estás celoso de eso? Cuando estaba dispuesta a regalar un auto de más de $35,000, ni siquiera pensó en preguntar cuando la vida de nuestra hija estaba en juego. La miré fríamente y le estás pensando de más. Solo siento pena por nuestra hija. Tan pronto como terminé de hablar, Nora se levantó de un salto y me dio una bofetada en la cara. Ian, sos barra diagonaleos. ¿Qué significa eso? Estás usando a nuestra hija para hacerme sentir culpable. Entonces notó lo que estaba sosteniendo y se burló. ¿Qué es esa cosa sucia que trajiste a casa? Mantuve la calma. No mereces saberlo. Nora me señaló con el dedo en la cara y comenzó a gritar. Te advierto, no traigas mala suerte a esta casa. Si tú no te importas, yo sí. Toqué las cenizas de mi hija, sintiendo una profunda desesperación. Nora ni siquiera pudo mostrar una pizca de respeto por su propia hija. En el pasado, me hubiera echado atrás en cuanto Nora se enojaba, pero ahora que mi hija se había ido, no iba a seguir con sus tonterías. Esta también era mi casa. Si no podía soportarlo, era libre de irse. ¿No la estaba esperando? Julian. Mi desafío solo la enfureció más y golpeó la mesa con la mano. Ian, no te aproveches. Hoy estoy de buen humor, así que no voy a discutir contigo. Piensa en lo que has hecho y contáctame cuando recapacites. Con eso, Nora salió, moviendo las caderas mientras se iba. Estuvo fuera por un tiempo y poco a poco empecé a calmarme. Curiosamente, no me sentí triste en absoluto. Lo único en mi mente era cumplir el último deseo de mi hija. Justo antes de perder el conocimiento, me sostuvo la mano y suplicó de papá. Mamá no me deja tener un perro. ¿Puedes hablar con ella por mí? Cuando llego a casa todos los días, estoy sola. Un perro no me sentiría tan sola. Hizo una pausa. Luego agregó papá. Si no lo logro, el cachorro puede hacerte compañía. Yo cuidaré de él, te lo prometo. Las lágrimas brotaron de mis ojos al recordar cuánto le fallé. Cuando mi hija me contó por primera vez su deseo, fui a hablar con Nora, pero ella me amenazó con el divorcio. Me dijo que lo dejara pasar. Ahora, cumplir este deseo era lo mínimo que podía hacer por mi hija. Como el destino lo quiso, me encontré con Nora en la entrada de la tienda de mascotas. Estaba aferrada al brazo de Julian, riendo como si fueran la pareja perfecta. Nora, realmente me gustan los perros. ¿Qué te parece si compramos uno? Preguntó Julian. Nora sonrió dulcemente y respondió claro, puede hacerte compañía cuando yo no esté. Sentí una oleada de amargura. Mi hija había pedido lo mismo, pero Nora había destrozado su sueño sin pensarlo 2 veces. La felicidad de su hija no significaba nada en comparación con un simple me gustas de su primer amor. Cuando Nora me notó, su sonrisa se desvaneció. Jan, ¿me estás siguiendo? ¿Qué haces aquí? Obviamente comprar un perro, respondí. Nora soltó rápidamente el brazo de Julian al notar mi indiferencia. Pero yo solo encontré toda la situación absurda. He sabido de ustedes dos desde hace tiempo, así que no necesitan fingir para mí, dije. Nora frunció el ceño. Jan, ¿ya terminaste? Te dije que Julian solo estará aquí por 3 días. Solo estoy siendo una buena anfitriona. ¿De verdad tienes que hacer esto tan difícil? Nuestra hija está gravemente enferma y aquí estás tú deambulando por ahí. Solo vuelve a casa, espetó, ignorando su monólogo moralista. Entré en la tienda de mascotas. Julian, el hombre que estaba a su lado, bloqueó mi camino. Él se burló. Nora dijo que te fueras. ¿No escuchaste? Me detuve, mirándolo fijamente. ¿Quién te crees que eres? Muévete. Lo empujé a un lado y me dirigí hacia la tienda. Mi hija se había enamorado de un perro pomerania en el escaparate la primera vez que lo vio.
Señalé al perro y miré al dueño de la tienda, pero Julian de repente me empujó a un lado. «Ya compramos este», dijo con aire de suficiencia. Lo miré y primero en llegar, primero en ser servido. ¿Alguna vez escuchaste eso? Julian sonrió con desprecio, pero yo fui el primero en sostenerlo. Justo entonces, Nora se acercó con una expresión fría. «Ian, si estás celoso, contrólate. ¿Con qué derecho arrastras a Julian a esto? Discúlpate con él». La miré con la rabia en ascenso. «Nora, este era el perro favorito de nuestra hija. Ni siquiera la viste por última vez. Estaba sola cada día. ¿Y ahora no puedes siquiera concederle este pequeño deseo?». La cara de Nora finalmente mostró un atisbo de emoción cuando mencioné a nuestra hija. «No te atrevas a usar a mi hija para manipularme», gritó, elevando la voz. «Realmente se siente sola con profesores y compañeros de clase en la escuela y con su familia en casa. Y si conseguimos un perro, ¿quién va a cuidarlo? Al final será mi responsabilidad. ¿No es así como crías a un hijo? ¿Consintiendo todos sus caprichos solo para criar a un malcriado? Tú, un hombre adulto, celoso y peleando. ¿Por qué no usas esa energía para ganar más dinero? Con un padre como tú, ¿qué futuro tendrá nuestra hija?». Mientras miraba a la mujer resentida frente a mí, no podía creer lo ciego que había sido antes. Dije fríamente: «De cualquier manera, me llevaré este perro hoy y nadie me detendrá». Di un paso adelante, empujé a Nora a un lado y agarré a Julian por el cuello. «Suelta al perro», exigí. Julian no esperaba que me pusiera físico y se asustó. Intentó mantenerse calmado. «Y Nora, es tu esposo. Siempre tan grosero. ¿Cómo terminaste casándote con alguien así?». Nora me dio una bofetada en la cara, sus ojos ardían de furia. «Ian, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? Discúlpate con Julian ahora mismo o te juro que te arrepentirás. Tienes un minuto, o nunca volverás a ver a tu hija». No pude evitar reír amargamente, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del mundo. Julian me lanzó una sonrisa fría. «Quiero que se arrodille ante mí». Al ver esto, Nora se volvió hacia mí de nuevo, levantando la voz. «Ian, ¿estás sordo? Discúlpate con Julian. No me hagas alejar a nuestra hija». La miré sin inmutarme. «¿Y si no lo hago? No digas que no te di una oportunidad», dijo, sacando su teléfono y marcando el número de su madre. «Mamá, ¿dónde estás? Lleva a Ava de vuelta a tu casa ahora mismo». Al otro lado de la línea, su madre dudó antes de finalmente hablar. «Nora, ¿dónde has estado? ¿Por qué no viniste cuando Ava fue cremada hoy?». La miré a Nora, y el odio que hervía dentro de mí parecía algo vivo, casi una segunda respiración. Ella finalmente parecía sorprendida, como si, por algún milagro, la noticia de la cremación de nuestra hija le hubiera hecho ver lo absurdo de lo que estaba haciendo. Pero en ese momento, eso ya no importaba. No tenía fuerzas para enfrentar el vacío de su expresión, ni para soportar las disculpas frías y vacías que quizás intentaría darme. Porque la verdad era que no había nada que ella pudiera decir o hacer que borrara el horror de los últimos meses o el peso de las cenizas que yo llevaba. Salí de la tienda de mascotas sin mirar atrás, ignorando la voz sarcástica de Julian llamándome. Mientras caminaba, cada paso resonaba como un martillazo en mi alma. Estaba cansado, agotado de tanto luchar. Luchar por la dignidad de mi hija, por respeto, por su memoria, por algo que sabía que nunca tendría de parte de Nora. Ella había traicionado a nuestra familia y destrozado a nuestra hija sin un atisbo de remordimiento. Y yo había permitido todo eso, engañándome, pensando que si me esforzaba un poco más, ella cambiaría. Pero al llegar a casa, me di cuenta de que no quedaba nada de Nora para engañarme. Ella era el vacío encarnado. Escogió otro camino, lejos de la responsabilidad y del amor que debería haber sentido por su propia hija. Y mientras me sentaba solo en el sofá de nuestra sala, sosteniendo sus cenizas en una urna pequeña y sencilla, me di cuenta de lo ingenuo que había sido. Todo en nuestra vida había sido una mentira. La Nora que creía conocer, que un día me hizo creer que podíamos ser una familia, no era más que una sombra de conveniencia. Y ahora, con todo acabado, me miraba solo con desprecio y resentimiento, como si yo fuera el obstáculo entre ella y la felicidad egoísta que tanto anhelaba. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y vacío. Ya no podía salir de casa sin sentir que estaba atrapado en una pesadilla, viendo el rostro de mi hija en cada rincón, el sonido de su risa aún resonando en las paredes.